Este video explicativo se hace en base a la realización de su aplicación de operaciones básicas. Primero empezamos con el nuevo documento donde vamos a identificar que va a ser Air for Android. Le damos las dimensiones en ancho 320, altura 640, aceptamos. Entonces, en este espacio es el que vamos a trabajar nosotros. Primero vamos a dejarle ubicada la información que va a trabajar. Tenemos una imagen que va a ser la parte de mi logo, archivo importar, importar a la biblioteca. Ya lo tengo que tener descargado, pues no. En este caso me puedo ayudar con alguna imagen. En este caso puede ser esta. Presionando control L abro la biblioteca. Tenemos nosotros nuestras imágenes en biblioteca. Ahí está. En este caso vamos a realizar primero la primera pantalla, pues no. Bien, algo rápido, ¿no? Operaciones básicas. Verifiquemos que el texto que estemos trabajando en este caso sea estático, por si acaso, para evitar que se nos genere como un texto dinámico. Ok, tenemos el texto. Vamos a decirlo que esto se centre. Ahí está. Vamos a ubicar el botón. Les decía que vamos a trabajar con esta herramienta rectángulo. Las esquinas del rectángulo vamos a poner 10 píxeles. Vamos a ubicarnos aquí un botón. El texto, donde yo voy a decir que va a ser un color diferente al fondo del botón. Entonces aquí le vamos a decir inicio. Ok, ya una vez hecho esto, antes de hacer alguna animación, primero voy a dejar estipulado todas las pantallas. Bueno, voy a dejar diagramada todas las pantallas. Vámonos al fotograma 10, F7 o clic derecho, insertar fotograma clave en blanco para la segunda pantalla, donde aquí nosotros vamos a identificar que va a estar ya el menú. Entonces, en esta parte yo tengo que especificar aquí, bueno, aquí le vamos a decir, simplemente van a estar operaciones. ¿Cuáles operaciones serán? Las que serían de suma. Vamos a hacer el de resta, multiplicación y división. Me ayudo con la tecla Alt y arrastre para cambiar esto nada más. Sacar duplicados de esto, tenemos resta, tenemos multiplicación, ok, y por último la división. Okay, una vez que tenemos esta parte que va a ser parte del menú, vamos nosotros a generar también otro botón acá abajo, ya sea para retornar. Así nos ayudamos con los colores que va a tener esto. Texto, regresar. El color del texto va a ser negro, diferenciándose el color de fondo del botón. Okay. Y de una vez le dejo ubicado los rectángulos para los botones de suma. Okay. Entonces esto, es decir que este va a ser color claro también. Vamos a poner color diferente. Entonces ahí vemos que va a ser esta parte. Lo seleccionaré. El fondo. Haré copias de esto. Control C, Control V. Separarlo un poquito más. Vamos a
bajarle un poco el tamaño del texto. Ubicamos bien este botón. Control B. Ubicamos el último botón. Ok, solo estoy diagramando esta parte, ¿no? Bien, tenemos el menú. Vamos ahora a el botón 20, insertar fotograma clave en blanco, y aquí vamos a estar la operación. La primera que va a estar aquí es suma. Una vez identificada la operación, les decía que existen tres tipos de texto. Cuando se selecciona la herramienta texto, está texto estático, dinámico e introducción de texto. Entonces, para esta primera parte, yo le voy a decir, bueno, texto estático para las etiquetas, donde va a decir que aquí va a estar N1, el siguiente será N2, número 2, el siguiente será el resultado, el resultado. Solo aquí tenemos lo que son las etiquetas nada más. Ahora, para que el usuario trabaje, vamos a decir que los números que van a salir de manera aleatoria serán N1 y N2. Entonces, aquí en la herramienta texto cambiará a texto dinámico. Seleccionamos aquí texto dinámico. Vamos a hacer que sea solo el ancho del texto. Y vamos a ubicar aquí. Que esto siempre se empiece desde la derecha. Saco copia de esto. Y el resultado vamos a darle un poquito más el tamaño para que quede a la misma altura. Para esta parte del resultado, la herramienta de texto cambiará, en lugar de dinámico, será introducción de texto. Entonces lo ubicaremos aquí para que cuando el usuario responda, en esta casilla podrá su respuesta. ¿Okay? Tenemos esta parte, número 1, número 2, el resultado, y ahí está. Les decía que puedo utilizar también un separador, el trazo, tamaño 3, y puede estar esta parte aquí para que me represente la operación nada más. Entonces ya tenemos fotograma 1, la pantalla principal, fotograma 10, el menú, fotograma 20, lo que es la operación. Entonces hasta aquí vamos a decir que esto va a estar un F5 o insertar fotograma hasta ahí. Bueno, entonces eso es con respecto a las pantallas. Ahora, una nueva capa me va a servir de acciones. Acciones. Entonces, primordialmente del fotograma 1 voy a decir que esto va a ser un F9, y aquí vamos a decirle que, o dirigirme también ventana acciones, y aquí en las ventanas acciones yo puedo decir, bueno, en este fotograma 1 vamos a ponerle un stop en minúscula, ¿no? Stop. ¿Para qué? Para evitar que cuando genere la aplicación no se vaya largo todas las pantallas, sino que se tenga en la pantalla 1, ¿no? Entonces con stop voy a guardar esta información, archivo guardar como. Recordemos que teníamos que tener una carpeta en el escritorio. Vamos a verla aquí donde nosotros tenemos nuestra carpeta. Calcular, creo que le puse. Sí, aquí está. Y aquí le voy a poner tarea calcular. Voy a ponerlo así. Entonces, esta parte yo le voy a decir, bueno, si le doy control enter, veamos qué pasa, qué nos muestra. Entonces tenemos aquí, nos presentó, falta ahora crear los botones. Ahora vamos a crear los botones.
Entonces vamos. Recuerden que para crear los botones, seleccione esta parte, F8, o también modificar, convertir en símbolo, y nos vamos a decir que esto va a ser un botón. Vamos a ir al fotograma 10 y cada uno de estos botones también los creamos. Para este primer ejercicio solo voy a trabajar con el botón de suma, modificar, convertir en símbolo, asimismo botón. ¿Ok? Y también el botón de regresar para que quede una vez codificado. ¿Ok? Convertir a símbolo, botón. Y aquí faltarían otros botones que serían uno que permita validar la información que es ingresada y otro que genera uno nuevo y uno más de regresar. Pues no, entonces voy a ayudarme con este botón que dice regresar, lo voy a copiar y lo voy a poner acá. Ok, tenemos acá regresar y nos faltarían dos botones más donde diríamos validar y el otro que sería para nuevo, ¿no? O para que no tenga, en este caso voy a copiar el de acá para que tenga el mismo tamaño. Entonces, verles aquí los textos, validar, vamos a ponerle el color del texto que se pueda ver, validar, y el otro acá, el que va a decir nuevo. Ok, entonces tenemos. Y también verificar que el texto que estamos trabajando para este caso sea estático, para que no permita modificaciones de los nombres de los botones. Entonces ya tenemos esto, vamos a crearlo con un botón, modificar, convertir a símbolo, botón, selecciono esto, también asimismo modificar, convertir a símbolo, botón. Una vez que está hecho esto, vamos a revisar, ¿no? En este caso, recuerden que nosotros habíamos hecho una pequeña animación, entonces esta pequeña animación va a pasar desde esta parte, lo convierto también asimismo, lo convierto en símbolo, clic de película. Si quiero también que se anime esto, también le digo que se modifique, convertir a símbolo, clic de película. Entonces, a este objeto que convertí en este momento en clic de película, doy doble clic, ingresamos al símbolo, vemos que la línea de tiempo va a ser de manera individual, pues no para este objeto. Entonces, yo les decía que podemos trabajar, por ejemplo, 90 fotogramas. Insertar fotograma clave. Y una vez que tengo el fotograma clave, le voy a decir crear interpolación clásica. Crear interpolación clásica en ambos puntos. ¿Para qué? Para que del fotograma 1 al 90, miren qué vamos a hacer. Entonces tenemos acá. Solo voy a decir que en el fotograma 30, insertar fotograma clave. Y hasta el 80, insertar fotograma clave. ¿Qué va a decir? Que el 30 va a permanecer en esta posición hasta el 80 en esa posición. Pero en el fotograma 1 voy a decir que esta parte la voy a sacar del cuadro. Simplemente voy a hacer que esté fuera para que pase esto, ¿no? Llega y en el 90 esto sale. Miren que solo he movido los puntos 1 y 90. Los que son 80, 30 y 80 están ahí mismo, ¿no? Para esta pequeña animación. Regreso a la escena. Vamos ahora con el texto. Verificamos, ¿no? En el fotograma 1 tenemos acá operaciones básicas. Ok, entonces veamos. Esta, como está como clic de película, damos doble clic y estamos dentro del símbolo. Y a este objeto que está como texto, para que se habiliten las opciones, tenemos acá en este caso, miren cómo está como texto, podemos ponerle filtros. Entonces yo le voy a decir, bueno, así mismo puedo decir que existan 90 fotogramas, insertar fotograma clave, crear interpolación clásica, crear interpolación clásica.
Entonces para este texto, miren, tenemos en este caso que el fotograma, como lo convertimos, perdió sus opciones de filtro. Entonces, para que vuelva a tener esto, voy a decir que este objeto que está aquí dentro del símbolo 7, lo convierto. Regreso, control Z, regresamos a esta parte para evitar que este archivo, que es el texto, mantenga su filtro. Entonces ponemos modificar, convertir a símbolo, y le digo que esto va a ser un clic de película. Entonces ya está ahí. Ahora sí, al 90, insertar fotograma clave, y aquí le decimos crear interpolación clásica, crea interpolación clásica. Vemos que como es un objeto, clic de película, sí aparecen los filtros. Entonces vamos a irnos al fotograma 1, al 30, F6 o insertar fotograma clave, y aquí el 80 al 90 también insertar un fotograma clave. ¿Para qué? Para que el fotograma 1, este texto que está aquí, que fue convertido en símbolo, le añadimos un filtro. El filtro que puede ser desenfoque, y nosotros vemos el desenfoque aquí. Por ejemplo, le dejo 89, pero solo en X. Voy a desenlazar esto y digo que en Y no va a tener solo 89. Entonces, eso es para X. Ahora vemos cómo queda. Vamos ahora acá también de 80 a 90, le decimos que es un 90. Esto va a tener también un desenfoque y vamos a tratar de que sea el mismo tamaño del desenfoque. En este caso le dije 89 acá, en el 90 también este objeto va a tener 89. ¿Ok? Entonces va a pasar esto, ¿no? Tenemos... Pero adicional a esto le digo que en el fotograma 1, este texto que está desenfocado, le voy a decir que tenga un estilo, un alfa, donde puedo decir que esté en el fotograma 1 con un valor de 14 o 15%. Entonces aquí le ponemos 15 para que aparezca simplemente así. Y en el 90 vuelvo a ubicar el objeto con un estilo de color alfa del 15%. Entonces ya tenemos nuestras animaciones. Entonces regreso a la escena, control S para guardar cambios, control enter para generar. Ok, tenemos esta primera animación. Ahora nos faltan los botones. Vamos a codificar los botones. ¿Qué pasa con los botones? Los botones, nosotros sabemos que cuando se trabaja con estos botones podemos nosotros agregarle un nombre de instancia. Entonces, para este botón le voy a decir que va a tener el nombre de instancia inicio. Para el botón que está acá, este va a llamarse regresar. Y el de acá se va a llamar PT suma, para no confundirlo con la operación. Entonces PT suma, y acá le voy a decir así mismo botón validar, BT validar, y acá también BT nuevo. Ok, ya tenemos acá. Ya están los nombres, y este que también tiene la misma opción, BT regresar. No le pongo simplemente regresar porque ya existe otro objeto que es el regresar, que es el de acá. Para que este botón de regreso me lleve al menú y este botón de regreso me lleve a la página principal, o sea, acá, al inicio. Entonces por eso hay dos botones de regreso. Este para el que vaya hacia acá y este botón de regresar para que me dirija al menú. Ok, ya tenemos hecha esta parte. Ahora, ya están los nombres de instancia. Vamos ahora con el código. Entonces, en esta ventana, en esta capa de acciones, asimismo, podemos decir ventana, acciones, y en acciones voy a escoger, por ejemplo, tenemos acá el stop. Sabemos que el objeto aquí, este se llama inicio, vemos acá el nombre de instancia. Entonces voy a decir que en la capa de acciones, vamos a decirle que inicio punto add event listener
mouse event punto click va a llamar a la función inicio. Una vez que ya tiene hecho esto, la siguiente línea será function inicio event dos puntos mouse event cierro llave, ponemos llave aquí. ¿Y qué es lo que va a haber aquí? En este caso, go to and stop a el fotograma número 10, porque es el botón inicio. Quiero que se dirija al fotograma número 10, o sea, aquí donde está la segunda pantalla. Entonces, por eso le estamos poniendo go to and stop, fotograma 10. Veamos cómo queda. Guardo cambios, control enter, y ahí está, ¿no? Cargue. Solo se guardó, vamos a generar control enter. Ok. Dar cambios. Ya está. Bueno, aquí me dice que las fuentes deben ser incorporadas. Vamos a ver qué pasa. Este error de las fuentes vamos a corregirlo. Recuerden que aquí vamos a decir que esta fuente, que más que todo es la de acá, la de ingreso, le decimos que se incorporen todos los números. Veamos control enter a ver si me sigue saliendo el error. Ahora dice que no compatible. Perdón, aquí es iniciar. No tiene que ser el mismo nombre, tanto el nombre de la variable o el nombre de instancia no tiene que ser igual a la función. Entonces cambiamos a iniciar y guardamos. Control S, control enter. ¿Sí ven? Ese tipo de errores pueden pasar. Bueno, ahí vemos que ya se cargó. Inicio, nos envió al menú y aquí falta hacerlo ahora con el de suma y el de retorno. Entonces vamos ahora con esto, la pantalla número 2. En la pantalla número 2 vamos a ir aquí, clic derecho, insertar fotograma clave blanco o vacío, y aquí vamos a decir lo mismo, ¿no? Ventana, acciones, y veamos bien cómo está aquí, ¿no? El nombre, en este caso le he puesto vete suma, y el de acá simplemente regresar. Entonces, voy a ayudarme con el código que ya está hecho, simplemente copio esta parte, y le voy a cambiar en el fotograma 10 los nombres de las instancias. Por ejemplo, aquí le va a decir que regresar, que es el nombre del botón, que genere una función que diga de regreso. Ok, entonces en base a la función regreso, que me regrese a la 1, ¿no? En base a lo que es regresar. Pero ¿qué va a pasar con la función de vete suma? En este caso vete del botón suma, le digo que se vaya a la operación de sumar. Y la función sumar, que me dirija a fotograma número 20. Ok, guardo cambios, control enter, ahí está, inicio, suma. Ahora falta que control enter, validar que esté en los otros botones. Ya está el inicio, está el de regresar, vemos que regresa al inicio, suma. Ahora falta calcular el de regresar, el de validar y el nuevo. Vamos, ya falta poco. Ahora, como ya tenemos esta parte, vamos a la parte de la línea de tiempo, fotograma 20. Y aquí vamos a hacer algo rápido, donde decimos, bueno, como dice vete a regresar,
vamos fotograma, clic derecho en el fotograma 20, blanco, insertar fotograma clave blanco, en blanco. Vamos a la ventana de acciones. Y en la ventana de acciones yo voy a decir lo mismo, ¿no? Pero basándome en el nombre de este botón que se llamaba vete a regresar. Y decir que en lugar de que se llame inicio acá será vete regresar. Llame una nueva función. Vamos a ponerle acá regreso 2. No le pongo solo regreso porque puede ser que se confunda con la función que ya está creada anteriormente, ¿no? Entonces, regreso 2, le voy a poner function, regreso 2, que me dirija en este caso al fotograma 10. ¿Está bien? Porque en este caso sería que una vez que doy clic acá, me regrese al menú, aquí. Entonces, sí se va a cumplir esta parte. Ahora, en este caso, tenemos nosotros que ya hemos generado estos casilleros, donde van a venir los números aleatorios, pues no, para N1 y N2. En este caso no le hemos puesto el nombre de instancia, esto es texto dinámico, lo voy a decir aquí, N1, para este nombre de instancia, y para este de acá, N2. Una vez que tenemos esta opción, le vamos a decir acá también que para esta instrucción de texto, este se llamará res, de resultado. ¿Ok? Validamos que aquí está el vete validar y el de acá dice vete nuevo. Pero vamos a decir que en este caso, y aquí voy a decir lo siguiente. Vete validar. Aquí le voy a decir que valide, función valide, entonces va a ser lo siguiente, la función valide. Preguntamos, primero, el dato que tenga para esta validación voy a añadir otras variables. Voy a decir d igual a 0. Donde voy a decir que d va a ser igual al entero de a más b. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que la información que tenga en ese momento, al momento de validar, lo que tenga la variable a y b, o en este caso, mejor en lugar de a y b, voy a trabajar mejor con n1 y n2. Entonces voy a poner acá el entero de n1.text, que es el que está ahí, más el entero de n2.text. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que el resultado correcto, o en este caso el resultado de esa operación, se guarda en la variable d, para luego que, si esto que está, digamos, en resultado, digamos ahora sí acá, en C, va a ser igual al entero de la variable res.text. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a identificar. Voy a hacer que la aplicación primero sume los datos por su parte y luego el valor que el usuario da lo valide. De la siguiente forma. Pregunto, sí, ¿qué cosa? D es igual al valor de C. Entonces, si tanto la respuesta del usuario con la sumatoria que estamos haciendo de los valores que tenga N1 y N2 son iguales, o sea, si coinciden la respuesta del usuario con la respuesta de la operación, entonces diremos acá que este objeto que lo llamamos mensa, entonces vamos a decirle acá
ventana acciones, tenemos que mensa.goTo and stop sea igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del objeto mensaje se dirija a el fotograma 2. Pero ¿qué pasa si esto no es correcto? Caso contrario, diremos que mensa.goTo and stop 3. Y también tendré que añadir acá arriba, cuando sea mensaje nuevo, que mensa.goTo and stop, que esto se detenga en el 1. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando validamos, me salga correcto, caso contrario incorrecto. Pero cuando sea un nuevo, que el mensa se borre, o en este caso se quede en el fotograma 1. Guardamos cambios, control enter. Entonces tenemos esta parte, ¿no? Ya está el inicio. Vamos a la suma. Por ejemplo, pongo el dato 8, válido, correcto. Pongo nuevo, se borra. Pongo otro valor que no sea válido, me sale incorrecto, nuevo. Y así, tal como está aquí, tienen que hacer ustedes con las imágenes que ustedes han trabajado y con su diseño. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Suerte. Y ahí está. Eso sería toda la parte. Ah, me olvidaba. Para generar el APK, recuerden que es archivo, o en este caso, cuando ya tenemos ya generado todo, ya está todo creado, vamos a ir a esta herramienta. No se olviden de crear el certificado, ¿sí? Voy a crearlo rapidito. O déjenme ver si está aquí el que trabajamos. No, es un escritorio. Calcular, una vez que ya tengan el cálculo, voy a utilizar el mismo, ¿ya? Creo que le he puesto 1, 2, 3, 4. Vamos a decir que se publique. El APK siempre quedado correctamente. Si se hizo, acepto, acepto. Validamos que esto se haya generado dentro de mi carpeta. Cálculo. Y aquí vemos el que he acabado de hacer. Pues no, tarea calcular. Miren que sí se generó el APK. Ok, eso sería todo. Ahora sí, suerte.